Por eso déjenme orar y comenzamos con el libro de Daniel capítulo 12. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tu misericordia se ha renovado esta mañana y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, hoy tú colocaste el deseo de venir, Señor, de estar presentes aquí. Bueno, Señor, yo quiero clamar por sus corazones. Quiero clamar, Señor, para que escuches, Señor, nuestro ruego. Y por favor, Señor, hoy nos hables. Quita, por favor, de tu siervo cualquier palabra que no sea la que tú quieras decir. Y enséñanos más acerca de esos tiempos de esperanza en los que hay victoria, Señor. Ayúdanos a entender más el libro de Daniel. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Y como les decía hace un momento, el libro de Daniel ha sido un recorrido no solamente histórico, es un recorrido profético. Y habíamos hablado, y los pastores que han estado enseñando han dicho con mucha claridad que Daniel es un libro que tiene un lenguaje profético. Ese lenguaje profético es acerca, pues como su nombre lo indica, de profetizar, de hablar de parte de Dios. ¿De qué? De los últimos días. Desde que en el año 605 a.C., Daniel es llevado al exilio por los babilonios, en ese momento comienza un reloj que empezó a correr con ciertas fechas que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de profecía, tenemos que hablar de algo muy particular. La profecía no solamente es mirar hacia el futuro, la profecía también mira el presente. La profecía para muchos autores bíblicos, para algunos es lineal y para otros es cíclica. ¿Por qué? Porque en la profecía vimos cómo Daniel de repente está sentado, está leyendo Jeremías y observa que ya viene el tiempo en que se van a cumplir los 70 años en que tiene que regresar el pueblo a Jerusalén. Van, reconstruyen el templo, pero ¿qué sucede? Que la misma profecía está señalando que tiempo después va a ser destruido nuevamente el templo, y eso sucede en el año 70, cuando Tito llega y destruye la ciudad. Entonces, hablar de la profecía es ir hablando también de una historia que ya se cumplió, pero también es ir hablando de algo que no se ha cumplido, de algo que corre paralelo a nuestras vidas todos los días. Si ustedes leen el libro de Daniel y colocan un periódico a un lado y leen primero uno y otro y leen las noticias, se van a dar cuenta de que sigue sucediendo lo mismo en el libro de Daniel y en las noticias que ustedes leen. Por eso es importante entender Daniel en un contexto histórico. Eso nos ayuda a dar como una imagen gráfica en nuestras mentes de qué es el libro de Daniel. Y después trasladarlo a mi actual presente, para que entonces yo pueda entender qué es lo que viene hacia los tiempos futuros de los que está hablando Daniel, hacia los tiempos en que estoy esperando que el Señor regrese nuevamente. Cuando finalicemos el libro de Daniel, voy a utilizar estas tres palabras: contado, pesado y dividido. Y les voy a hacer una mención. Acuérdense en el capítulo 5, que ya lo veremos cuando cerremos el libro, estas palabras se las dijo esa mano que no tenía cuerpo, esa mano en la pared que estaba diciendo: Mené, mené, tekel uparsim. Mené, mené, tekel uparsim es eso: contado, pesado y dividido. Se lo estaba diciendo Dios a Belsasar. Lo escribió en la pared y Belsasar dijo: ¿qué significa eso? Bueno, eso lo vamos a ver después, pero les digo una cosa: esas palabras están escritas todavía en esta pared. Y si hoy salimos de aquí sin meditar eso, la última palabra, dividido, y la anterior, pesado, van a ser palabras que vamos a recordar mucho tiempo en nuestra vida. Por eso es importante poner atención al libro de Daniel. ¿Y cómo comenzó ese libro de Daniel? En una breve sinopsis de ese libro. Bueno, el libro de Daniel comienza con un capítulo en donde Daniel es llevado a Babilonia. ¿Se acuerdan? Año 605. Se lo lleva el rey Nabucodonosor y lo trata de cambiar. Era una técnica, una estrategia
que este pueblo babilonio tenía. ¿Qué tenían que hacer? Enseñarle su lengua, lo que comían, lo que adoraban, para transformar culturalmente a la persona. ¿Se acuerdan que les estoy diciendo que corre paralelo a nuestra vida? Bueno, esta es una Babilonia. Este mundo nos está ofreciendo lo mismo. Quiere que cambien los valores de Dios por valores humanos. ¿Qué te parece si la comodidad es un elemento en donde te ofrezco para que tú no estudies tanto tu Biblia? ¿Qué te parece si el orar no es tan importante en tu vida? ¿Qué te parece si el tema de Dios es un tema que puedes apartar y más bien vivir en un tema de valores del mundo y comodidad? ¿Qué te parece eso? Porque Daniel estuvo en ese punto. Pero Daniel fue fiel desde el inicio. En el capítulo 2 empieza toda esta historia. Cuando, no soy bueno para dibujar, pero en esa estatua del capítulo 2 empieza algo que fue una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo estaban los babilonios, como la cabeza de oro. Estaban después los hombros, que eran los medo-persas. Después vinieron los griegos. Y luego vinieron los romanos. Si se fijan, es una línea de tiempo muy general. En realidad, Dios empezó como dándonos una enseñanza con palitos y bolitas, así como muy sencillito para que lo entendiéramos. Porque cuando llegamos al al capítulo 11, llegamos a una serie de situaciones históricas que la verdad a mí me reventó la cabeza. Y yo buscaba genealogías y buscaba lo que había hecho cada rey y por qué había peleado con el del norte y por qué había peleado con el del sur. Pero Robbie, cuando nos lo explicó en la enseñanza del capítulo 11, fue muy preciso en señalarnos: hay una guerra que no se puede entender si nosotros no entendemos también cómo se conformó este libro. Este libro se escribió en dos idiomas, el idioma hebreo y el idioma arameo. Del capítulo 1:1 al 2:7 está escrito en hebreo. 2:8 a 4:18 aproximadamente, o 7:18, está escrito en arameo y después nuevamente escrito en hebreo. ¿Por qué tenía que ser eso? Porque lo que estaba mostrando Dios justamente era cómo Daniel debería de entender su propia historia con la historia de otros pueblos que estaban siendo su influencia principal en su vida. Por eso nosotros, cuando vemos el libro de Daniel, no lo podemos ver como un libro simplemente sencillo. Yo les dije la vez pasada que estuve parado aquí, es como el partido de la Copa del Mundo. Es el libro que tiene la mayor relevancia en la Biblia junto con Apocalipsis, y no por el contenido teológico, por el contenido profético. Al final, cuando ya hay esa división de estos reinos y cuando llega la roca y destruye los pies y es dispersado, entonces en el capítulo 7 hay 4 bestias, ¿se acuerdan? Un león alado, un oso, un leopardo y el último, una gran bestia que no tiene forma. Estas dos figuras, el león y el oso, en el capítulo 8 se convierten ¿en qué? ¿Se acuerdan? En el carnero y el macho cabrío. El macho cabrío. En este macho cabrío hay una figura muy especial que es justamente Antíoco Epífanes, ese pequeño cuerno del que habla este. Y Antíoco Epífanes juega un papel muy importante actualmente porque es la figura del anticristo. Si nosotros vamos entendiendo cómo va de más a menos, observan cómo Dios fue siendo mucho más específico en cada una de las
de los capítulos que fuimos estudiando. Antíoco Epífanes fue un rey griego que reinó aproximadamente durante los años 130, 160 antes de Cristo. Si ustedes tienen memoria, acuérdense que hay un periodo que se llama intertestamentario del año 400 antes de Cristo, que fue la última vez y normalmente la tenemos en nuestras Biblias con Malaquías, hasta, no es Mateo porque no se escribió cronológicamente, es Santiago cronológicamente el libro, pero hasta ese momento, hasta que se vuelve a hablar nuevamente de la Biblia, transcurren 400 años. Ahora, en el año 160 antes de Cristo es cuando se da justamente el nacimiento y el reinado de este rey. ¿Qué hizo este rey? Bueno, el anticristo es más que el nombre de una persona, es una figura, es la figura del anticristo. Y esa figura del anticristo es algo que va a venir dando vueltas justamente en nuestra cabeza hasta el momento de hoy. Vamos entonces a revisar lo que dice el capítulo 12. El capítulo 12 son 12 versículos, pero en realidad, fíjense cómo comienza. 10, 11, 12. Así comienza el capítulo 12. En ese tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. ¿Cuál tiempo? Todo esto que ha estado sucediendo. Ese tiempo. Y específicamente lo que dice capítulo 11, versos del 35 al 48. Estamos en una guerra. Y en esa guerra, en el capítulo 10, si ustedes tienen buena memoria, había un ser celestial que dijo que le estaba ayudando Miguel, el arcángel, en esa guerra, cuando Daniel estaba orando por 3 semanas. Entender esa figura del anticristo es entender qué hizo Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, han escuchado que, bueno, es que sacrificó una puerca en el altar, es que suprimió la adoración en el templo. Bueno, sí y no. Antíoco Epífanes es más que eso. Antíoco Epífanes, según lo que narra un libro que no es canónico, es decir, que no está dentro de la Biblia, que se llama Macabeos, en el capítulo 1 narra justamente todo lo que hizo Antíoco Epífanes, para entender algo muy importante que significa la abominación asoladora. Esa abominación asoladora es algo que ofendió tanto a los judíos que en realidad es lo que hoy en día, viendo un todo, vamos a entender por qué nosotros estamos esperando la llegada de Cristo y sabemos que va a venir un anticristo. Ahora, mucha gente dice, no, es que no me gusta hablar del anticristo, me da miedo hablar de eso. Bueno, como les dije hace un momento, el anticristo es una figura. El anticristo se dio con Antíoco Epífanes, pero se ha dado también con otras figuras de la historia. ¿Quiénes, por ejemplo, han sido estas figuras? ¿Quién dañó, por ejemplo, al pueblo judío de tal manera que lo llevó al límite? ¿Quiénes recuerdan? Hitler. Él era considerado un anticristo. Y así, justamente Juan, es que nos dice, oigan, el anticristo ya vino en espíritu. Porque habrá muchos que son esa figura, pero habrá uno en particular que será justamente en la semana 70 de Daniel. Y a lo mejor eso dice, no, yo no me acuerdo dónde fue esa semana 70. Esa semana 70 la predicó Brandon. Cuando antes, en el capítulo 9, Daniel está en un periodo de oración, pero en los últimos versículos Dios revela que falta una semana. Esa semana es la semana de la tribulación. Entonces, voy a volver a retomar las palabras de Daniel en el capítulo 12. En ese tiempo, dice, se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia. Eso es a lo que me estoy refiriendo. El tiempo de la tribulación.
como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. No sé ustedes, pero cuando yo leí esto, lo que produjo en mí fue tranquilidad. Esa es una promesa que yo tomo para mi vida, porque yo voy a ser rescatado. Y yo te hago una pregunta hoy a ti. ¿Tú también vas a ser rescatado? ¿Tú también vas a estar de este lado? Porque si tienes dudas acerca de eso, necesitamos replantear nuestra vida, necesitamos replantear lo que somos como cristianos. Dice aquí, cada uno de tu pueblo que tiene, habrá tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Y la pregunta es, ¿a qué libro se está refiriendo? A Apocalipsis, el libro de la vida. Ahí están escritos tus nombres. ¿Estás seguro de que tu nombre está ahí? ¿Estás seguro de que tú estás anotado? Si tú estás seguro, no tienes problema. Pero si no tienes seguridad, es importante replantear hoy ese aspecto. Dice aquí, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Me gusta más la versión de Reina Valera porque dice los que están dormidos. Y dormidos es un término que a mí me gusta porque cuando estás dormido, ¿qué haces después? Despertar. Cuando yo hablo de muerte, la gente asocia, se acabó todo, ya no hay nada. Después de eso, ¿qué va a haber? No lo sé. Pero cuando hablas de está dormido, tienes la seguridad de que vas a despertar en Cristo. Por eso me encanta Reina Valera a veces en ese sentido. Dice que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Ese versículo se refiere a la gente que es fiel. Aquí hay muchos que les gusta predicar el evangelio. Y justamente de eso está hablando. Van a brillar como estrellas. Está dándoles otra promesa, o nos está dando otra promesa. Pero nosotros necesitamos entender a Daniel y lo que está hablando el Señor para que yo pueda decir, Señor, yo estoy incluido allí. Yo quiero ser de ese grupo en donde mi nombre está en el libro de la vida y además he comprendido que debo predicar tu palabra. ¿La estás predicando? ¿Estás consciente de eso? Dice, verso 4. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y cuando hablamos del sello, muchos aquí, es más, he escuchado comentarios que dicen, bueno, es que cuando sellas algo y que le dijo a Daniel, ya no hables de eso, pensamos en que Daniel guárdalo. No. El concepto de sellar algo en los tiempos de Daniel significaba que los reyes utilizaban normalmente o sus anillos o algo en particular que tenían para colocar ellos ese sello. Era para hacerlo oficial, para darle validez. Entonces, en realidad lo que está diciendo el texto es, Daniel, colócalo como algo, como un decreto que va a tener validez más adelante. Y aquí es algo bien interesante porque cuando dice sella el libro, está ligándolo a Apocalipsis. Increíblemente. En Apocalipsis 1:3, a Juan le da una instrucción diferente. A Juan no le dice sella el libro, abre el libro. ¿Por qué? Porque esa historia que te conté que corre paralela, todo lo que Daniel estaba viendo era historia, muchas cosas, pero muchas cosas iban a suceder después. Para nosotros, los eventos que sucedió con Daniel en cuanto al regreso a Jerusalén, la construcción del templo, la reconstrucción de las murallas, la destrucción del templo nuevamente por Tito, todo es historia. Pero ¿te has fijado que no tienen un lugar donde adorar los hebreos, los israelitas? Y que el anticristo es una figura que va a volver a pasar en el futuro, cíclicamente.
la profecía es cíclica. Entonces yo debo estar consciente de ello y debo estar esperando, lo que les dije al principio, la esperanza viene de estar observando cómo Dios ha hecho cosas que son cosas que en realidad están sucediendo día a día a día. Y si yo no coloco mi esperanza en observar al Señor lo que está haciendo, no solamente fuera, sino en mi vida, estoy desperdiciando una oportunidad enorme. Dice aquí, entonces, yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Paréntesis. ¿Dónde comenzó la visión de Daniel? En el río. Apenas hace 2 capítulos, capítulo 9. ¿Dónde estaba él? En el río Hiddekel, que es el río Tigris. Ahí regresa él. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río. Ese hombre de lino, según Apocalipsis, es una figura muy similar a Jesús. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? Está hablando de la abominación asoladora, del tiempo de la tribulación. ¿Cuánto tiempo va a suceder? Y dice, pero antes déjame decirte una cosa. ¿Te has fijado? Y yo quiero que pongas mucha atención del verso 6 al verso 8, cuántas veces señala específicamente que esta figura está en el río. No dejes pasar por alto esos pequeños detalles, porque cuando está Dios insistiendo en una palabra, quiere que pongamos atención en ella. ¿Por qué señala que esta figura está en el río? Muchos estudiosos de la Biblia dicen que se relaciona con Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1, ¿qué es lo primero que el Señor pone en orden? Las aguas. Génesis 2, del agua, ¿es de qué? De lo que emana la vida. Entonces, en realidad, lo que está diciendo el verso es, todo esto que va a suceder, como dice en versículos anteriores, son como los dolores de parto. Los dolores de parto van de menos a más. Pero hay algo interesante en esto. Cuando se utiliza esa palabra en el Antiguo Testamento y es como decirnos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ser el nuevo reino del Señor. Y ahí es en donde nosotros vamos a estar. Entonces, dice, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Y bueno, en realidad lo que está también diciendo es lo que ya habíamos leído en el libro de Daniel anteriormente. Esta profecía, ¿para quién está dada? Le dijeron a Daniel, para tu pueblo. Nada más que recordemos algo de Romanos 8. Nosotros somos un olivo silvestre que ha sido injertado. Entonces, también es para mí esa profecía. Lo que está diciendo el Señor también es para mi vida. Y yo debo entenderla de esa manera. Y dice, durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo, todas estas cosas habrán sucedido. Verso 8. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Y se ve en la actitud de Daniel, un hombre como cualquiera. ¿Se vale tener dudas en la Biblia? Como lo hizo Daniel, se vale. No se menciona un solo pecado de él en el libro de Daniel, pero estamos seguros que es un hombre que peca. Porque el único que no tuvo pecado en la vida fue Cristo. Entonces, se vale que si nosotros tenemos dudas, acudamos a la Escritura, acudamos a hermanos con más sabiduría, con una madurez diferente, y se vale preguntarle al Señor constantemente, Señor, no entiendo. Ahora, después de que lees del verso 8 al verso 12, te das cuenta de que en realidad no hay una respuesta para Daniel, hay una promesa. Entonces no le aclara en realidad este tema, pero vamos a seguir leyendo. Pero él dijo, vete ya, Daniel. Y aquí hay otra enseñanza muy bella. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por nuestro nombre? A Daniel lo trató con un cariño y con un amor
Porque en el capítulo 10 le dijo, yo te amo. Pero aquí le está diciendo Daniel, yo quisiera que nuestra relación con Dios fuera de tal magnitud que abandonáramos las cosas que este mundo nos ofrece y las cambiáramos porque Dios nos llame por nuestro nombre. Y eso lo puedo escuchar cuando leo su Biblia, cuando leo su palabra, cuando oro, cuando me dedico, cuando en realidad estoy entregando mi vida a algo en lo que creo. Porque muchas veces puedo decir, sí tengo esperanza, sí creo en Dios, sí creo en Jesús, pero mi vida es una vida de gritos en la casa. Es una vida de carácter que no le agrada al Señor. Es una vida de deshonestidad en mi trabajo. Eso es mi vida. Si eso estoy consciente que está corriendo paralelo la vida de Daniel y mi vida, entonces es una exhortación para que mi vida cambie y se transforme totalmente. Y si no estoy entendiendo, entonces yo puedo acercarme al Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para mí? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo quite? Dice, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mandará en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Sí, cuando regrese Cristo. Sin embargo, hasta el tiempo del fin, mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos se entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Y es como volvernos a recalcar. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Una persona sabia? ¿Una persona entendida en la palabra? ¿Una persona que cuando le pregunten, oye, ¿de qué trata el libro de Daniel? Te puedas sentar, abrir tu Biblia y explicarlo y decirle a la gente, ten esperanza, porque esa esperanza es una esperanza viva que podemos tocar, sentir. ¿O es una palabra que no tiene sentido para nosotros? Porque mucho de lo que leemos en la Biblia muchas veces lo leemos, pero no lo aquilatamos. Aquilatarlo significa darle peso. Y ahorita, antes de que terminemos, voy a regresar a algo que es bien interesante cuando demos el cierre. Cómo curiosamente Dios utiliza una balanza para pesarnos. Y lo más curioso es que para tener el peso que Dios quiere, tengo que perder peso. Suena como contradictorio. Porque si tú te subes a la báscula, ¡ay! Gané unos kilitos de más. La báscula siempre es para arriba, pero en la báscula del Señor es una báscula inversa. Y ahorita te explico por qué. Vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto, sellado hasta el tiempo del fin mediante estas pruebas. Muchos serán purificados, limpiados, refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Verso 11. Desde el momento en que se detengan sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Benditos los que esperan y permanezcas hasta el fin de los 1335 días. Y aquí es uno de esos misterios que Dios tiene en la Biblia. Porque cuando uno trata de investigar por qué cambia el Señor los días en ese verso, hay una diferencia de 75 días, primero 30 y luego 40. Bueno, algunos que estudian la Biblia mucho dicen que esos 30 días es porque una vez que se cumplan los 3 años o el periodo que tiene Dios establecido, 3 años y medio después de esa abominación desoladora, va a haber un periodo de duelo. Los 30 días en la costumbre judía es un periodo de duelo que tiene el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos son los que más van a sufrir. Porque esta profecía se está dando no solamente para el pueblo israelita, se está dando para nosotros. Lo que nos está anunciando es que son tiempos en que va a haber sufrimiento. Ya estamos en esos momentos, pero van como los dolores de parto, subiendo, hasta que llegue el Señor. ¿Vives en ese periodo en esperanza? Y dice, parte final, en cuanto a ti,
sigue tu camino hasta el final. Descansarás, en Reina Valera dice, morirás, y entonces al final de los días te levantarás. Le está recordando el verso 2. Le está recordando el verso 2 y le dice, tú, Daniel, ya tienes esa esperanza. Yo digo, Daniel, tú sí eres afortunado. Es más, te lo anunció el Señor. Pero yo les dije hace un rato que las palabras mené, mené, tekeu, parsim, son palabras que siguen escritas en la pared. Esa mano divina la sigue escribiendo en la pared de nuestro hogar, en la pared de nuestras iglesias. Y tienen un significado muy particular. Mené, mené, tekeu, parsim, la última palabra, uparsim, es un plural de que a veces ustedes en la Biblia van a ver, en vez de uparsim, Pérez. Ese es el singular, el plural es uparsim. Entonces, esas palabras tienen 3 significados. ¿Y por qué Daniel lo sabía exactamente? Eran términos que se manejaban, digamos, que utilizaban los comerciantes. Eran términos como para pesar cosas. Entonces, lo que está diciendo básicamente Daniel es esto, y con esto vamos a dar cierre al libro de Daniel. Cuando Belsasar está sentado haciendo una gran fiesta, viviendo una vida de comodidad, una vida de tranquilidad, una vida en donde ya la Babilonia le había ofrecido pues, lo mejor. A lo mejor hoy en día eso está sucediendo también aquí, que esas comodidades te están haciendo olvidarte un poco del objetivo primordial que tienes, que es tu Señor. Y entonces él ve de repente esa mano que escribe mené, mené, tekeu, parsim, y la primera palabra, mené, es una palabra que significa contado. Contado. Tus días han sido contados. Eso significa que Dios tiene contados nuestros días. Dios sabe cuántos días vamos a permanecer aquí, en esta tierra. Nos está diciendo, ¿ves eso que estoy escribiendo? Te lo estoy diciendo a ti. Si tú no pones atención a lo que te digo, ve lo que sucede. Y después le dice, mené, mené, tequé, que ha sido puesto en una balanza, ha sido pesado. Les decía hace un momento, ¿por qué en la balanza del Señor es inversa? Porque lo que el Señor quiere que quitemos de nuestra vida es el pecado. Entonces, cuando Él me pesa, lo que está esperando es que pese más mi vida de obediencia que mi vida de pecado. Si yo no tengo eso en mente, entonces yo no puedo entender lo que estaba escribiendo ahí. Y eso déjame leerte primero lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de la fe. Lo que tenemos que quitar de nuestras vidas, así, sencillo, es el pecado. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que produce el peso de gloria en nuestra vida? Tu vida de obediencia, tu vida de servicio. Dios no quiere que sigas igual, gritando en casa, no transformando tu carácter, no siendo leal a tu familia, trabajando de una manera que deshonra al Señor. El Señor quiere que quites el pecado de tu vida. Él quiere que nosotros seamos pesados para que demos el peso. Ahora, hay algo muy interesante porque ahí tuvimos una pequeña ayuda. El único que daba el peso real era Jesucristo. Hay una historia que cuenta Billy Graham que dice que iba caminando en el bosque con su hijo y de repente pisaron un hormiguero. Su hijo dijo, ay papá, mira, están muriendo. Dijo, sí hija, sí hijo, están muriendo, pisamos su hogar.
Dijo el niño, ¿y cómo podríamos ayudarlas, papá? ¿Podríamos hacer algo para reconstruir su casa? Y él dijo, no lo creo, hijo, porque nosotros somos muy grandes y ellos muy pequeños. Y Billy Graham dice, así es la vida del ser humano en esta tierra. Dios es muy grande y tú eres muy pequeño. Pero Él, por amor, se hizo hombre, se hizo pequeño, así como nosotros. Y entonces, para que diéramos el peso, Él sacrificó su vida. ¿Te das cuenta del sacrificio que hubo en ese plan perfecto? ¿Lo quieres aprovechar? ¿Quieres realmente en tu corazón decir, sí, Señor, estoy leyendo esas palabras, mis días están contados, estoy siendo pesado y estoy quitando del peso del pecado, lo estoy haciendo a un lado y ahora quiero vivir una vida diferente, Señor? Porque si eso no sucede, entonces viene lo que le sucedió a Belsasar. Y a Belsasar le sucedió algo muy interesante. Le dijo Daniel, en la noche tu reino es cortado y tú vas a morir. ¿Qué quieres? ¿Una vida de promesa con esperanza para vivir? ¿O quieres que Dios te corte? Hoy es el día. Hoy puedes tomar una decisión bien sencilla. No los conozco a todos los que están aquí, pero Dios sí nos conoce. Si no has tomado una decisión en cuanto a aceptar a Cristo, nada te lo impide el día de hoy. No te voy a invitar a que te pongas de pie, que levantes la mano, pero te voy a invitar a que si tienes ese interés, terminando el servicio, hay líderes, hay pastor que nos pueden ayudar en eso. Yo te pido que no dejes pasar esa oportunidad, porque como Belsasar, contado, pesado y dividido, así puede ser nuestra vida el día de hoy. Vamos a orar para terminar el libro de Daniel. Señor, te damos honra y gloria a ti, Señor. ¿Quién más podría, Señor, simplemente ser ese Dios que por amor nos da oportunidades? Una oportunidad que no todos tenemos, Señor, pero una oportunidad que definitivamente queremos aprovechar y vivir vidas que te agraden, Padre, vivir vidas que se transformen, vivir vidas, Señor, que te den honra y gloria. Y Dios, te lo pido solamente, mi Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.